Buenas tardes, estudiantes. Hoy vamos a ver el tema del sistema muscular. Entonces, si hay una pregunta acerca de dónde se origina todos los músculos del cuerpo, la respuesta es de la hoja germinativa mesodérmica. Entonces, recordamos rápidamente que el mesodermo se dividía en mesodermo paraxial, mesodermo intermedio, mesodermo lateral, con sus dos hojas, visceral y somática. Al mismo tiempo, hay que recordar que existen tres tipos de músculos: el músculo esquelético, el músculo liso y el músculo cardíaco. Entonces, el músculo esquelético, el liso y el cardíaco van a derivar ¿de dónde? De la hoja mesodérmica. Existe algún grupo de músculos lisos que derivan de otra capa germinativa, que es el ectodermo. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son esos. Pero específicamente, cada tipo de músculo deriva de alguna parte del mesodermo. Si hemos dividido el mesodermo en tres porciones y tenemos tres tipos de músculos, entonces la respuesta es sí. Definitivamente el músculo esquelético deriva solo y exclusivamente del mesodermo paraxial. Recuerden que este mesodermo paraxial más adelante se diferenciaba en somitas y en somitómeros, y es de ahí donde va a originarse la mayoría los músculos estriados o esqueléticos que rodean el cuerpo. El músculo liso, en cambio, deriva específicamente del mesodermo lateral, de la hoja esplásmica o visceral del mesodermo. Recuerden ustedes que esta se encontraba rodeando todo lo que es el saco vitelino. Y tenemos el músculo cardíaco, que también va a derivar del mesodermo esplásmico que rodea el tubo cardíaco en sus orígenes. Bueno, ¿cuáles son esos músculos lisos que no derivan del mesodermo? Del mesodermo lateral de la hoja esplásmica. Son el músculo del iris, el músculo de la glándula mamaria y el músculo de la glándula sudorípara. ¿De dónde derivan estos músculos? Derivan de la capa germinativa ectodérmica. Como habíamos dicho, el músculo estriado o músculo esquelético derivaba exclusivamente del mesodermo paraxial. Ya habíamos recordado que este mesodermo paraxial que rodeaba el tubo neural llegaba a diferenciarse en somitas por debajo del occipital y somitómeros por encima del occipital. Entonces, los somitas van a dar origen a todos los músculos del esqueleto axial, de la pared corporal, de los miembros, ¿sí? Y los somitómeras van a dar origen a los músculos de la cabeza. Ciertos músculos derivan también de los somitas, y recordemos que existe un aporte de la cresta neural para la producción de músculos en la cabeza, especialmente en la cara. ¿Qué es la parte genética? ¿Cuál es la parte genética? ¿Cómo se estimula la formación de lo que es el músculo? Nosotros recordemos que nuestro mesodermo paraxial se dividía en un labio ventrolateral y un labio dorsomedial. Entonces ahí empezaba la división, donde nosotros íbamos a diferenciarnos en esclerotoma e íbamos a avanzar a un dermomiotoma. Entonces ustedes acá están viendo cómo avanza la cresta neural, o el canal neural, perdón, se convierte en un tubo neural, por detrás la notocorda siempre, y nosotros vamos a ver cómo el esclerotoma va diferenciándose para formar huesos, cartílago, ¿cierto? Y más hacia el borde vamos a encontrar el miotoma. Entonces nosotros vamos a ver que va a haber un origen a partir de aquí, de estos miotomas que van a migrar a través de la frontera somítica. Vamos a observar la musculatura que va a dar origen en la parte dorsal del cuerpo, en la parte ventral del cuerpo, y origen a los músculos de las extremidades superiores e inferiores. Esto acontece a partir del tercer mes, la diferenciación ya de estos músculos. Bueno, la diferenciación del tejido a músculo se debe específicamente a dos genes. Estos genes que son específicos para la formación de músculos son el MYF5 y el MYF4 más el MYOD. Estos tres genes son de un grupo específico que son llamados factores de regulación de miógenos. Entonces, estos genes no pertenecen a ningún otro grupo, porque acá nosotros vamos a ver la actuación, por ejemplo, del
de la proteína morfogenética del hueso 4, vamos a ver la formación, la presencia del factor de crecimiento fibroblástico, vamos a ver la participación del WNT, del Sonic-Gen-Gen-Ho, ¿cierto? Y ustedes ya recordarán que el Sonic-Gen-Gen-Ho, la proteína morfogenética del hueso 4, tenía una inhibición a través de genes que producían, y una de las más principales era la anogina. Entonces van a dar una estimulación para la formación del PAX1 y a partir de ahí se va a formar lo que es el MYF5, MYF4 y el MYOD, que son específicos para la formación del músculo. Entonces acá ustedes están viendo, por ejemplo, de la región de los bordes de los extremos, vamos a tener específicos en los genes acá para la formación del músculo, y esto es la migración, van a dar origen a los músculos, por ejemplo, del dorso, y los que vamos a encontrar en el otro extremo van a migrar y van a dar origen a los músculos de las extremidades y de la pared corporal. Bueno, aquí nada más les recuerdo que hay una estimulación del Sonic-Gen-Gen-Ho menos el PAX1 es el que ayuda a la estimulación y la diferenciación de lo que van a ser el MY5, el MY4 y el MYOD. ¿De acuerdo? Que son específicos para la formación de los músculos. Entonces acá ustedes están viendo que estos mioblastos de los extremos de lo que habíamos llamado a la unión dermomiotoma, nosotros vamos a ver cómo van a empezar a migrar para formar lo que les había dicho, ¿no? Las paredes ventral y extremidades. Bueno, ¿cómo vamos a dividir en grupos los músculos? Podemos dividir en la parte cefálica, vamos a dividir en la parte cervical y occipital, y vamos a dividir en los que son la pared corporal más las extremidades. Entonces sabemos que en la parte cefálica vamos a tener un aporte de la cresta neural. En la parte cervical y occipital hemos dicho que son propios de los somitómeros y de lo que va a ser los somitas, a lo cual nosotros vamos a llamar mesodermo somítico. Y lo que es la pared corporal y las extremidades van a ser músculos que van a migrar del mesodermo somítico hacia el mesodermo lateral, que vamos a llamar nosotros mesodermo somático. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos a dividir también estos grupos musculares? Si ustedes se han dado cuenta, ya estamos viendo de qué parte específicamente van a derivar, y también vamos a clasificarlos de acuerdo al eje. Entonces nosotros vamos a tener en la quinta semana ya grupos musculares que vamos a llamar en la parte dorsal epímeros, primaxiales, epaxiales también, y en la parte ventral vamos a llamar hipómeros, abaxial e hipaxial, que son exactamente lo mismo. Estos varían de nombre porque a un principio solamente se consideraba la inervación de los músculos para decir son epímeros, hipómeros, y luego avanzamos con el origen embrionario, que es lo que les acabo de nombrar, del mesodermo somítico y del mesodermo somático. Entonces ahí cambiaron de nombre y se llamaban primaxiales y abaxiales, ¿de acuerdo? Pero la inervación sigue siendo la misma, ¿no? A la región dorsal nosotros vamos a ver que van a inervar los nervios o los ramos dorsales primarios de la columna, ¿cierto? Y los nervios o ramos primarios ventrales en la parte ventral o en los hipómeros. Bueno, ¿qué músculos encontramos en esta división entonces? En la parte dorsal, los epímeros primaxiales, epaxiales específicamente, van a formar los músculos extensores de la columna vertebral. Entonces yo solamente estaría hablando de la parte dorsal. Si nosotros nos imaginamos al cuerpo humano para entender cómo es la organización, entonces nosotros tendríamos acá la columna vertebral, la cabeza del ser humano, y entonces tenemos epímero, todo lo que está por encima, que sería acá, todos los músculos extensores de la columna vertebral, y vamos a llamar hipómero a todo lo que está por debajo. Entonces, si se dan cuenta, vamos a tener a las extremidades y vamos a tener lo que es toda la pared corporal, ¿de acuerdo? Entonces, epímero por encima del eje e hipómero por debajo del eje. Y estaríamos hablando igual
del origen embrionario. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver los grupos que dan cada grupo de estos, qué grupos musculares tenemos. Entonces habíamos dividido, por ejemplo, en cervicales y vamos a tener los músculos escalenos, genioideos, prevertebrales. Vamos a tener un grupo de músculos torácicos que están involucrados los intercostales, externos e internos y el triangular del externo. Vamos a tener columna longitudinal ventral, que van a ser los músculos del abdomen, el recto del abdomen, los músculos infraioideos y el músculo esternal, la pared anterior, ¿cierto? Y vamos a ver también en la parte abdominal los músculos oblicuo externo, interno, transverso del abdomen, y vamos a encontrar algunos lumbares, un grupo de músculos lumbares que van a ser el cuadrado lumbar, el diafragma pélvico y los músculos estriados del ano. Entonces, todo eso, ¿de dónde deriva? Del hipómero, lo que está por debajo del eje, ¿sí? Los músculos de la cabeza habíamos dicho que derivan del mesodermo paraxial. ¿Y estos cómo se llamaban? Somitómeras. Del occipital para arriba se llaman somitómeros. No olvidemos que los músculos del iris y del iris, hablando solo en la cabeza, o del ojo, vamos a ver que derivan del ectodermo. El resto deriva de los somitómeros. Entonces, ustedes tienen este cuadro en su libro de embriología, donde les recuerda que son 7 grupos de somitómeras, y estos somitómeras dan origen a los músculos propios del ojo, de la lengua, ¿de acuerdo? Y entonces les dice, perdón, acá les nombra también su inervación. No nos olvidemos que la migración de los músculos del mesodermo paraxial iban acompañados de un nervio e iban acompañados de una porción de dermis. Todo esto migraba, para migrar se convertían en unas bolitas y en el centro tenía un espacio donde iba a ingresar el nervio y este viajaba con absolutamente todo. Entonces ahí es el origen de las metámeras. Entonces, ¿qué son las metámeras? Son un grupo de músculo que tiene su piel y el nervio que ha recorrido desde su origen. Entonces, desde su origen a donde migra va a continuar la inervación. Entonces esas son las metámeras, son muy utilizadas, por ejemplo, en acupuntura, tratamientos occidentales para mejorar el dolor, posturas y algunas patologías, ¿cierto? Entonces, ¿se han basado en qué? En el origen embrionario de los músculos. ¿De dónde vinieron? Del mesodermo paraxial. ¿Dónde estaba el mesodermo paraxial? Rodeando el tubo neural. Y entonces agarraron su ramo ventral o dorsal de nervios y en su migración nunca los abandonaron. Entonces ahí es el origen de las metámeras. Bueno, hablaremos de lo que es el músculo cardíaco. Ustedes saben que el músculo cardíaco, al igual que el músculo estriado, va a formarse por estrías o fibras bastante largas que van a ser multinucleadas, ¿cierto? Pero la diferencia con el músculo estriado es que el músculo cardíaco no se va a llegar a fusionar, en cambio en el músculo estriado sí. También recordemos que los músculos estriados tienen una inervación específica con con nervios para inervar musculatura rápida y musculatura lenta, ¿cierto? O fibras musculares lentas y fibras musculares rápidas. Cuando hay una inervación incorrecta, antes se pensaba que cualquier nervio podía inervar a cualquier fibra muscular, pero en la actualidad sabemos que las fibras, si no es una fibra de inervación rápida para una fibra muscular rápida, pues esta no va a funcionar y va a llegar a morir. En cambio, si coincide musculatura rápida con inervación rápida, todo funciona bien. La lenta con la lenta también, ¿de acuerdo? ¿Qué más? En el músculo estriado, nosotros vemos rápidamente la evolución de túbulos que van a ser primarios y luego van a migrar a secundarios y van a terminar dando el origen a lo que son la musculatura estriada, ¿no? Luego tenemos el músculo cardíaco, que se va a diferenciar, como les decía, estos se van a adherir mientras por uniones súper especiales que al final van a terminar llamándose discos intercalares. Estas miofibrillas
se van a desarrollar igual que el músculo estriado, por eso les decía, pero estas nuevas uniones, los discos intercalares, van a terminar formando una red de miofibrillas que van a dar origen a lo que nosotros llamamos las fibras de Purkinje, que son las fibras, el sistema de conducción del corazón, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia del músculo estriado y el músculo cardíaco, ¿no? Y no se olviden que su origen del músculo cardíaco es la hoja esplásnica del mesodermo lateral. El músculo liso. Para que se diferencie el músculo liso, nosotros vamos a ver la actuación del factor de respuesta al suero para que se diferencie el músculo liso y no el músculo esquelético. Esto se va a dar a razón de la miocardina y los factores de transcripción relacionados a esta, que van a ocasionar una fosforilación de la sinasa, lo que va a determinar que se forme el músculo liso. Entonces, ¿de dónde deriva el músculo liso? Deriva del mesodermo lateral, de la hoja esplásnica y también tiene células involucradas de la cresta neural. Por ejemplo, los grandes vasos como la aorta, el tronco, todo lo que es el tronco conal del corazón, tiene un origen también de la cresta neural. ¿No? Por eso recuerden, malformaciones en la cara, malformaciones en el corazón, tiene que haber una relación. ¿Por qué? Porque tienen el mismo origen de la cresta neural. En cambio, el corazón, los vasos propios del corazón, porque toda la musculatura lisa son de los grandes vasos, los vasos, ¿cierto? Y los vasos que rodean el corazón tenemos a las arterias coronarias, por ejemplo, que estas van a tener un origen específico de las células proepicardiales. El mesodermo esplásnico también va a dar origen a todo lo que es la musculatura lisa del tubo digestivo específico, y no olvidemos que las excepciones del músculo liso, ¿no? ¿Cuáles no derivan del mesodermo? Los músculos de la glándula mamaria, los músculos del iris y el músculo de la glándula sudorípara. Todas estas derivan del ectodermo. Hablamos levemente de lo que es una malformación congénita por ausencia de los músculos de la pared ventral, que son el síndrome de abdomen en ciruela pasa se llama. No existen los músculos de la pared ventral. Hay una deficiencia de la formación. Recuerden que el origen era del mesodermo paraxial, que tenía que migrar por el mesodermo para llegar al mesodermo lateral. Entonces no encontramos músculos. Nosotros podemos ver a simple vista el movimiento del tubo digestivo, es decir, el peristaltismo del intestino, y junto a esta vamos a encontrar otras malformaciones, por ejemplo la criptorquidia, vamos a encontrar malformaciones en el sistema urinario, vamos a ver que estos niños pueden tener una vida totalmente normal, llegar a adultos, pero la calidad de vida en ellos es diferente, porque estos pacientitos no llegan a tener una saciedad. Es una característica de ellos que comen y no llegan a sentir saciedad en la alimentación, y obviamente que le lleva a muchos problemas por el hecho de que no está protegida todos los órganos abdominales, ¿no? Por ese hecho son mucho más sensibles a sufrir accidentes graves en la pared abdominal. Luego tenemos el síndrome de Poland, que es la ausencia del pectoral menor, parte del pectoral mayor. Es más común en hombres que en mujeres. Suele estar a veces relacionado con dextrocardia, con polidactilia, sindactilia en la extremidad, en las manos del mismo lado. Como ustedes pueden observar, les había dicho que es más común en el varón que en la mujer, y es claramente que el desarrollo del pectoral no se lleva a cabo y por ende no se llega a formar la glándula mamaria. Entonces hay una ausencia de la glándula mamaria en las mujeres que padecen esta patología. Bueno, con eso hemos terminado lo que es sistema muscular. Quedo pendiente a cualquier duda y la próxima clase estaríamos viendo la formación de las extremidades en general, ¿no?